en el reino de los cielos se vive con libertad, ¿verdad? En el reino de los cielos hay libertad de muchas cosas, ¿no? Pero hay algo que en la Biblia Jesucristo nos enseña cuál es realmente la libertad que Él vino a traer, porque Jesucristo es el que vino a otra vez a mostrar los principios del reino, a traer el reino a nuestras vidas. Y si Él trajo la libertad a nuestras vidas, entonces ¿de qué libertad Jesucristo está hablando? Porque si hablamos de libertad, a lo mejor para el mundo puede ser una libertad que puede ser por rebeldía, o sea, puede ser que las personas quieran ser libres por una rebeldía porque no están conformes a lo que les están diciendo que hagan, o pueden estar tener una rebeldía porque se sienten oprimidos de algún superior. Pero también en el mundo conocemos la libertad como algo que no tiene, es vivir sin límites. Es como una ausencia de restricciones también. A veces para el mundo, a veces también pensamos que llegar a Cristo es vivir sin límites y que llegar a Cristo y conocer su verdad nos muestra como que ya no tenemos restricciones para hacer muchas cosas. Pero esa no es la libertad que Jesucristo nos está mostrando en el pasaje que vamos a tocar el día de hoy. Hemos escuchado una frase muy conocida que dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, ¿verdad? Y es una frase que tuvo Jesús, un diálogo que tuvo Jesús con los judíos en aquel momento. Y es una gran verdad que se aplica en muchas situaciones de nuestra vida. Para el inconverso y para el converso se ocupa que tú vas a conocer la verdad y que la verdad te hará libre. Muchas veces nos trae libertad, por ejemplo, nos trae libertad de decidir cuando sabemos la verdad de lo que queremos comprar. Cuando realmente nosotros sabemos la verdad del producto que nos están ofreciendo, nos da la libertad de escoger si realmente vale la pena pagarlo, aprovechando el Buen Fin, ¿verdad? Conocemos la verdad cuando conocemos la verdad de un amigo, cuando conocemos la verdad de una pareja, nos da la libertad de poder decidir si sigo de amistad o sigo con esa persona, con ese compañero, o puedo llegar a algo más, o puede seguir fortaleciéndose la amistad cuando sé la verdad de esa persona. Porque conozco la verdad y la verdad me hará libre para decidir. Cuando conocemos la verdad del novio, de la novia, de la persona que nos gusta, pues ya voy a tener la libertad de conocer si me aviento el tiro, ¿no? ¿Verdad? Por eso seamos honestos desde el principio. Cuando conozco la verdad de un socio para hacer algún negocio con alguien, tendré la libertad de elegir si voy a continuar o no. Es una frase es una verdad que Jesucristo expresa, que cuando el ser humano conoce la verdad, nos da libertad de decidir. Pero vamos a Juan, capítulo 8. Voy a leer del versículo 31 al 47. Profesor de homilética, yo sé que no se leen tantos, pero necesitamos, creo que, leer el contexto de todo esto para entender realmente qué Jesucristo quería decirnos con esto. Y decía, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Tú cómo dices que seremos libres? Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no permanece para siempre, no permanece para siempre a la familia, pero un hijo sí permanece para siempre a la familia.
Así que si el Hijo les hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme, porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham, pero Jesús le contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca haría nada de eso. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de bastardos. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les contestó, si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarán, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes les pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantienen en la verdad y nunca dicen la verdad. Cuando dicen mentiras, habla como lo que es porque es mentiroso y es el padre de mentiras. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo no tengo pecado alguno? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Aquí nos podemos preguntar entonces, ¿de qué somos esclavos? De Jesucristo, ¿de qué nos está mostrando ahí cuando les dice que van a conocer a Jesús y que Él les traerá libertad? ¿De qué somos esclavos? ¿De qué nos hizo libres Jesús? ¿De qué nos trajo libertad? ¿De qué verdaderamente si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres? No vamos a ser libres de nada más de poder hacer lo que nosotros queramos o de hacer cualquier decisión. Más que un juicio de estas palabras, es una exhortación que Jesús le está diciendo al corazón de los judíos que estaban en ese entonces. Es una radiografía que Jesús les pone para que vean el estatus y vean la condición del corazón de lo que tenían en ese momento. Porque muchos tenían una fe falsa. Y fíjense, un versículo antes dice que muchos creyeron, después de muchas palabras que Jesús hizo, muchos creyeron en Él. Y luego les empieza a relatar esto, que si verdaderamente el Hijo los libertare. Y dice que les dijo a los que creían en Él, a Él se los dijo. O sea, Él no se volteó y les dijo esas palabras a los que no creían en Él y le seguían. Se lo dijo a los que lo seguían. O sea, con una intención de que, bueno, ok, si tú me sigues, si tú dices que crees en mis palabras, todos los que me están siguiendo, esta es la realidad de tu corazón. Porque ellos se creían libres. Ellos no se creían esclavos. Aún políticamente ellos aún creían, ellos también hablaban mucho desde políticamente hablando, ellos no se decían, no somos esclavos de nadie, somos independientes. Se creían libres porque tenían un padre, pues era Abraham, y hacían cumplían toda la Torá y todos los ritos, todas las costumbres que se requerían los hacían al pie de la letra, pero su corazón estaba alejado de Dios. Pero aquí vemos cómo ellos violaban lo que predicaban. Decían, ellos dentro de sus costumbres era leer, o sea, los 10 mandamientos, se los sabían. Y querían matar a Jesucristo. En su corazón estaba el matarlo. En su corazón estaban mintiendo que su Padre era el Señor. Y por eso Jesucristo les dice, pues si Dios es tu Padre, entonces me creerías a mí. Había en ellos un orgullo tan grande, había una justicia propia
que no les permitía verse esclavos. Todo lo hacían para conseguir siempre algo. Buscaban el favor de Dios a través de hacer cosas, de hacer cosas para que, ¿cómo se llama? Costumbres que tenían y que en algún momento Dios les indicó que las tenían que hacer y las hacían al pie de la letra. Y tantos reglamentos que tenían para poder obtener algo de parte del Señor, un favor del Señor. Aún para conseguir ellos el perdón y la salvación del Señor, de Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, se la pasaban haciendo obras buenas. Tan buenas eran, porque eran buenas, que hasta ellos se podían decir y podían en su orgullo exaltarse y decir, hago unas obras buenas. Pero llega Jesucristo y les dice, o sea, no, o sea, eso tú lo haces, pero realmente ¿cómo está tu corazón? Y aún así, pero dice la Escritura que no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no nos gloriemos. No nos podemos salvar a nosotros mismos para que no nos gloriemos. En ese entonces muchos querían hacerlo rey a Jesucristo. De todo lo que les decían lo querían hacer rey y querían obtener sus beneficios. Entendieran correctamente que si era un rey políticamente hablando o era un rey, un gran maestro que podía ser el rey y que habían visto milagros de parte de él, pero lo querían hacer el rey. Porque nada más buscamos los beneficios del Señor. Pero cuando Jesucristo les empieza a decir, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme, adelantito que dice, es que se dieron la vuelta y lo dejaron atrás. Porque no querían seguir siendo esclavos de su manera de vivir. Porque aquí nada más hay de dos, si somos esclavos de Jesucristo o estamos esclavos del pecado. Podemos tener dos padres nada más, es lo que nos está indicando el verso. Ningún ser humano puede caminar en la vida no teniendo ni como padre al Señor, ni teniendo como padre al padre de mentiras. La Biblia no enseña que un ser humano puede andar, bueno, como tú no eres de este papá ni de este papá, te vas a ir al purgatorio, ¿verdad? No dice eso, ¿verdad? Pero a veces esto no está muy distante, a veces en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana, en nuestras actitudes a veces, no estamos tan distantes de esto. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y mientras escucho lo bonito, escucho lo padre de la predicación, escucho lo alentador del evangelio, digo, qué buena predicación, qué buen mensaje se echó el pastor? ¿Sí? No, si se ve que sí era para mí, si Dios sí me consintió hoy. Y no está mal que Dios nos consienta con la predicación también. Y aparte a veces cuando venimos a la comunidad y me ayudan, me siento ayudado y me siento consentido, dices, wow, qué bueno. Pero ¿qué pasa cuando dejan de hacerlo? ¿O qué pasa cuando me pregunto, cuando no me gusta lo que se está diciendo en la predicación? Cuando mi corazón es confrontado con el evangelio y hay una incomodidad en mi vida. ¿Sí saben que el evangelio causa incomodidad? Eso lo platicábamos en la oración, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que lo platicábamos en la oración? El evangelio causa incomodidad en nosotros. Y debe causarnos incomodidad. Si no causa incomodidad, mi querido hermano, entonces algo está pasando en nuestro corazón. Debe de crear una incomodidad muchas veces. También una alegría principalmente y una esperanza. Pero también a veces incomoda el escuchar el evangelio.
cuando ya no siento el apoyo o el que me consientan en la congregación, o sea, ¿cuál es mi motivación para venir? ¿Cuál es mi motivación para seguir buscando del Señor? Es bien triste porque cuántos de nosotros, porque pues ya muchos de nosotros ya llevan muchos años en el Evangelio, y cuántas veces hemos visto pasar por estas sillas, tristemente, muchas personas que nada más buscaban los beneficios del Señor, sin embargo no buscaban la libertad que traía Jesucristo a su vida, de que su vida se ha transformado. Por eso en 2 de Corintios 13:15, en 2 de Corintios 13:15, perdón. Dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿No nos damos cuenta que Jesucristo está en nosotros? A veces no nos damos cuenta. Pero por eso les decía que este es una, más que un juicio del Señor, es una invitación que nos hace Jesucristo a un arrepentimiento. ¿Para qué? Para traernos libertad. Para traernos libertad a nuestra vida. En pocas palabras, Jesús nos da libertad. ¿A qué nos da libertad? Lo dice el texto, nos da libertad ¿qué? De nuestros pecados. Nos da libertad de nuestra manera pecaminosa de vivir. Eso es lo que le está diciendo en ese entonces a los judíos, les está diciendo, yo les voy a traer esa libertad del pecado a su vida. No nos está trayendo libertad a que no nos suceda un accidente. No nos está trayendo libertad a que me vaya mal en la vida o que tenga cosas adversas o que viva cosas adversas en la vida. Jesucristo lo que nos está enseñando es que nos trae libertad a nuestra vida de la manera en la que vivimos, que es de pecado y que nos va a conducir a la muerte. A veces no, a veces Dios trae libertad a nuestra vida, a veces de un jalón. No sé si te ha pasado que a lo mejor llegas, tienes un encuentro con Dios y de tal manera eres confrontado y Dios te hace libertad de algún pecado y dices, hasta aquí llegó el momento y se acabó y jamás vuelve a suceder. Pero yo creo que eso es 1 entre 1,000,000. Pero no de personas, de pecados. Pero porque casi siempre va a ser una constante en nuestra vida, siempre va a ser una constante en nuestra vida que Jesucristo necesitamos de un Salvador. Y que todos los días cuando amanece, nuevas son sus misericordias que traen libertad a nuestra vida. El día de mañana Jesucristo va a querer traerte libertad del pecado que hay en ti y del que el pecado que hay en mí, de la manera que yo me equivoco y de la manera que estoy caminando. El día de mañana Dios me va a querer libertad y va a estar dispuesto a traer libertad a mi vida y dispuesto a traer libertad a tu vida. Y eso me lleva al punto número 2, que dice manténganse fieles a su palabra. Es muy bonito si solo si solamente nos quedamos en el de, pero conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Con la parte bonita siempre a veces nos quedamos. Pero hay algo antes que menciona Jesucristo. Hay una acción a llevar que nos llevará a ese destino. Y dice, si ustedes
se mantienen fieles a mi palabra, entonces serán mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Debemos de hacer algo para poder llegar a ser, dejar que Jesucristo nos haga libres, que es mantenernos fieles a su palabra. En otras versiones dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, entonces serán mis discípulos y traeré libertad a su vida. Si nos mantenemos confiados en lo que Dios dice en su palabra, si nos mantenemos fieles en lo que dice, lo que Él ha hablado a nuestra vida por su palabra, si nos mantenemos fieles, seré libre y caminaré como el principio del reino del perdón. Porque Dios me puede traer libertad. Porque voy a ser su discípulo y sus discípulos perdonamos. Los discípulos, los hijos de los que aman a Dios, perdonan a su prójimo. Porque en esto vamos a ser conocidos, ¿verdad? Que nos amamos unos a otros. Entonces, si quiero caminar en libertad, si quiero que Dios traiga libertad a mi vida, pues me voy a mantener en el perdón que su palabra me está diciendo. Si quiero ser libre de toda distorsión sexual que pudiera haber en mi vida, me mantendré firme y me mantendré confiando en lo que Dios dice su palabra, que creó de mí y que creó de ti. Si me quiero mantener libre de la angustia y de la ansiedad, entonces me voy a mantener confiando en su palabra de que Él es el oportuno socorro para mi vida. Caminaré libre de rencores, seré libre de rencores en mi vida cuando me mantengo confiando en su palabra, cuando dice que Él es padre de huérfanos. Y que no me voy a sentir solo o no me voy a sentir sola. Porque Él es padre de huérfanos. Y en eso voy a aplicar el perdón para mis papás que a lo mejor no estuvieron y que tuve la ausencia de un padre. Pero como ya sé caminar en el perdón también, no habrá tampoco rencor. Tendré libertad cuando yo me mantengo fiel a su palabra. Me voy a ver beneficiado porque voy a ser libre de hacerme dioses ajenos. Y dioses con minúscula. Me voy a mantener libre de hacerme dioses ajenos como el dinero, que estoy feliz si lo tengo y estoy triste si no lo tengo. Si me siento confiado si lo tengo, o a veces tengo mucho y no me siento confiado también. A veces de un Dios de un trabajo y de mis capacidades que yo tenga, puede ser un Dios que yo me haga de la capacidad que tengo, de las habilidades que tenga, de lo guapo que soy, o de lo hermosa que pudiera ser. Y se convierte en un Dios. Pero cuando me mantengo en su palabra, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y que no hay nadie que pueda ocupar el lugar de Dios, te mantiene libre. Te mantiene libre de poder hacer de un Dios a tu esposo o a tu esposa. Que a veces yo veo que hay mujeres que como endiosan a sus hombres, ¿verdad? Y están como cuando dice el profeta a sus hombres, o a los hombres a sus mujeres, ¿verdad? Pero están como el profeta con mujer, ¿verdad? Mujer. Yo siempre bien abierto. Bien abierto. Si escuchaban la conferencia anterior, sabrán por qué dijo eso. Pero
a veces yo los veo que, o sea, veo a las mujeres que como idolatran a su esposo o a su hombre. Y lo idolatran y son como esos, como me da mucha risa porque son como, me hagan que se les aparezca Elías y les diga, ay, ustedes adoran a Dios que tienen manos y ni hacen, tienen oídos y ni escuchan. O sea, como que les falta así un Elías para que les diga, o sea, y lo adoras. ¿Y qué te hace? Nada. Y que él hace mejor que le caiga fuego del cielo. Así no, no es cierto. Tampoco, ¿verdad? Ya me estoy yendo, ¿verdad? Mantengámonos en su palabra. Mantengámonos en su palabra. Número 3, dice que conocerán la verdad. El verbo conocer es una relación personal que es por experiencia. Conocer, es una relación personal como los discípulos lo conocieron por experiencia. Sin embargo, no se quedaron todos. Pilato, a mí me impresionó mucho cuando Eugenia estaba compartiendo y compartió de Pilato. O sea, cómo pudo conocer la verdad y la rechazó, le hizo a un lado. Pilato la había escuchado de oídas, pero tuvo la oportunidad en la gracia de Dios de conocerlo frente a frente y poder haber tomado otro rumbo en su conocimiento de Dios. Pero decidió hacer lo contrario. Decidió hacer lo que Jesucristo dice, ustedes no creen mis palabras. Pero por eso hoy tenemos al Espíritu Santo que nos lleva de la mano a conocer de la verdad, esa verdad que nos traerá libertad a nuestra vida. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir. Es el Espíritu Santo que cuando tú y yo aceptamos a seguir a Jesucristo, está en ti y está en mí. Me encanta la oración que hace Jesús en Juan 14:16. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. O sea, yo no le pediré al Padre, yo le rogaré al Padre. Es una connotación aún más fuerte, con más ímpetu. O sea, no le dicen, ay Padre, pues ahí mándales. ¿Sí? Es como una urgencia, porque no se pueden quedar solos, no se pueden quedar huérfanos. Necesitan un consolador que los lleve a conocer la verdad, porque yo ya me voy a ir. Porque mientras yo esté aquí, ustedes les mostré la verdad, pero ya me voy a ir. Y por eso me pregunto, pero y podemos preguntarnos, ¿cuál es esa verdad que me lleva a ser libre? O sea, ¿cuál es la verdad de la que está hablando, de la que me va a llevar a tener esa libertad a mi vida? ¿Cuál es esa verdad que va a traer libertad a mi vida? Y Juan 17:7. 17:17. Juan 17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Por eso les vuelvo a decir, la verdad es su palabra y la palabra es Jesucristo. Y al conocer la verdad, estoy conociendo a Jesús, porque Jesús es el verbo.
Jesús es la palabra del Señor hecha carne para nosotros. Este es Jesucristo también. Este es Jesucristo. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida para nuestra vida. Pareciera que a lo mejor son versículos que te estoy compartiendo, como dices, es que Oliver, o sea, ya tengo 30 años de cristiano. Pero su palabra no pasa y tiene que ser viva todos los días de nuestra vida. Porque esa es su misericordia. Y su misericordia son nuevas todos los días. Porque a veces pensamos que la misericordia que es nueva todos los días es que todos los días voy a tener una oportunidad para que Dios haga lo que yo quiera que tenga que hacer, para que Él haga, para que yo me sienta bien. Pero hoy es un buen día para retomar todos estos versículos que a lo mejor ya los tenemos por años, pero hoy que pueden traer un refresh a nuestro corazón. Pueden traer un alivio a nuestra alma, una libertad a nuestros pensamientos. Porque no hay otra manera de que seamos libres de nuestros delitos y pecados. Por eso necesitamos un Salvador todos los días. Por eso necesitamos un corazón humilde todos los días para saber que necesitamos de un Salvador. Que necesitamos de un abogado que intercede todos los días por nosotros. Porque la libertad de Jesús no trae condenación, ¿sabes? La libertad que Jesús nos ofrece no trae condenación. Porque Él cumplió con todas las expectativas, con todos los requisitos que necesitaba el Padre para que hubiera justicia, Él los cumplió. Y Él nos puede perdonar. Él se pudo hacer carne aquí y pudo cumplir con todo lo que el Padre requería para que nuestros pecados fuéramos perdonados y fuéramos libres de ellos, que nos pudo perdonar. Y tanta bondad que había en Jesús que dice, perdónalo Señor, en la cruz del Calvario, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. Porque a veces cuando somos esclavos, no sabes, o sea, nada más sabes que estás ahí como esclavo, pero no sabes cómo llegaste ahí. No sabemos cómo llegamos a ser esclavos. Ponte a pensar en tu vida, vamos a ponernos a pensar en nuestra vida, en lo que te mantiene esclavo, en el pecado que te mantiene esclavo, en lo erróneo que hay en tu vida. O sea, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿o qué te mantiene ahí? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué cuando aparte quiero caminar al lado contrario, regreso todavía a lo mismo? Si tú ves en los tiempos de esclavitud, las personas ya estaban resignadas a ser esclavos. Y tan resignadas que también sus descendientes tendrían que ser esclavos. Era lo normal. Soy esclavo, pues mis hijos también van a ser esclavos. Ya no sentían ningún dolor, ya no tenían ningún sentimiento, porque ya tenían en su pensamiento que eran esclavos. Por eso debemos nosotros tener misericordia y compasión por aquellos que viven como esclavos. Porque a lo mejor a ti y a mí ya nos llegó un poquito de luz a nuestra vida y nos dimos cuenta, oh, creo que soy esclavo de esto. Pero no por eso voy a señalar a otra persona. Jesucristo no lo señaló. No saben lo que hacen. En Juan 16:3 les dice, les dice Jesucristo, eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí.
todo lo que hacen y todo lo que harán con ustedes, en Juan 16:3 les dice, o sea, todo lo hacen porque no me conocen. Por eso te pregunto, ¿cómo reaccionamos a veces cuando a las personas que no actúan como, o que no piensan como nosotros? Que piensan de una manera diferente, que piensan desde ser esclavos. ¿Los juzgamos? A lo mejor en el trabajo estamos escuchando a alguien que es esclavo del dinero y nos está platicando desde su esclavitud con el dinero, del pecado de que el Dios es su dinero. ¿Lo estoy señalando? ¿O cómo estoy yo escuchando a mi amigo, a mi amiga, que es esclavo de que hace dioses ajenos y está idolatrando a su esposo y a su esposa? ¿Le estoy dando un consejo de parte del Señor? ¿O qué le estoy diciendo? Creo que a veces nos falta tener esa misericordia de Jesús. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no desde el orgullo ahí, o sea, perdónalos, Señor, pobrecito, ¿no? Yo cómo está y ve, no estoy hablando de eso. Sino no saben porque son esclavos, como tú y yo somos esclavos de algo. Como tú y yo fuimos esclavos de muchas cosas en el pasado. ¿Cómo les presentamos a Cristo? Al que les va a traer libertad, ¿cómo se los presentamos? ¿Cómo les presentamos a ese Dios vivo si a veces ni permanecemos en su palabra para que traiga libertad a nuestra vida? Por eso necesitamos permanecer en su palabra, estudiar su palabra, leer su palabra, para poderles presentar a un Cristo vivo. Porque solamente Él es el que va a poder traerles libertad. Solamente Él va a poderles traer libertad. Y nos preguntamos, bueno, Oliver, ¿y cómo sé que camino en libertad? O sea, ¿cómo sé que ya estoy caminando en libertad? ¿O cómo sé que camino en libertad? Y ese es mi punto número 4. ¿Cómo sé que caminamos en libertad? Y vamos al Salmo 119. Y vamos a leer del versículo 43 al 45. Salmo 119, 43, 45. Dice, no arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Y ahí les va el versículo clave. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. ¿Cómo sé que estoy caminando en el reino rumbo a la libertad en mi vida? Porque me dedico a los mandamientos del Señor. Me dedico a contemplar, a llevar a cabo sus estatutos y sus enseñanzas. Ese es el camino, esa es la seguridad que tenemos, que estoy caminando hacia un camino de libertad, que Jesucristo está trayendo libertad a mi vida. Tarea tenemos, ¿verdad? Tarea tenemos. Debemos de estar alerta a nuestro adversario que nos quiere mantener esclavos. Segunda de Corintios. De Corintios 11:13, por favor.
Bueno, vamos a leer desde el 11, les voy a leer mejor el 11:3, que es donde quiero llegar para no desviarme un poquito más, porque el tiempo ya me comió. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Tenemos realmente que estar cuidándonos de nuestro adversario, el diablo. Y ya saben que a mí siempre me gusta pensar, bueno, pues ¿de dónde vino todo esto, verdad? ¿Desde dónde el hombre perdió la libertad de la que Jesucristo nos está libertando? Y vamos a Génesis 3. Génesis 3. La serpiente era el más astuta de todos los animales, de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún árbol de los del huerto? Eso le preguntó, ¿verdad? ¿Eso es una verdad? ¿No? Es media verdad, ¿verdad? Sí. O sea, sí, no le está diciendo, no le está medio preguntando para qué. Es como cuando dicen, metió hilo para sacar madeja, anda, así más o menos es lo que hizo. Ajá. Y bueno, y la mujer bien linda y hermosa, como siempre, así como de cuento de hadas, le dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no me permite comer. Dijo Dios, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Eso me dijo Adán que tenía que decir. Porque Dios no se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. Y le dice el diablo, no morirán. Respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Porque así nos esclaviza el diablo. Así nos esclaviza el enemigo de nuestras almas. Poniéndonos que sea agradable a nosotros. Porque si sufriéramos, no nos acercaríamos. Sufrimos después, ¿verdad? Pero ahí seguimos. Pero al principio lo hace agradable hasta que nos llega a gustar. Pero después le dio un poco a su esposo que estaba muy enamorado de ella. Yo creo que a lo mejor por eso es que aceptó a Adán, porque estaban recién casados, por eso. Ajá. Le obedeció y le dijo, sí, está bien, dame lo que quieras. Por eso, si quieren algo con su esposo, enamórenlo, por favor. Si quieren algo con su esposa, enamórenla y van a ver algo que quieran del buen fin. En ese momento se abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa, pero fíjense aquí, ya habían hecho, ya hicieron el regadero, ¿verdad? Ya. Pero fíjense la bondad del Señor. Y fíjense, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, ¿por qué lo menciona si no es un libro poético? ¿Por qué menciona que sopla la brisa fresca de la tarde? O sea, era el Edén. O sea, había la brisa fresca todos los días. No tenían por qué mencionarlo. Pero Adán y Eva ya habían hecho su regadero, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios llega siempre como una brisa fresca.
al hombre y a su esposa y oyeron al Señor caminando por el huerto. Y no sé si recuerdan ustedes cuando dice Proverbios que la inteligencia, que la sabiduría clama por las calles, que la inteligencia dice insensatos vengan. De esa misma manera, la sabiduría que es Jesús, que es el Señor, se pasa entre ellos caminando, pero se escondieron del Señor porque no nos gusta cuando somos confrontados. Se escondieron entre los árboles pensando que se pueden esconder del Todopoderoso. Y entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. O sea, no estaban jugando a las escondidillas, ¿verdad? El hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. A veces el sentir miedo cuando escuchamos el Evangelio, esa es una buena señal porque el Señor está hablando a nuestras vidas. Cuando a veces sentimos un poco de temor en nuestras vidas, es porque el Señor también está hablando con el Evangelio a nuestras vidas, independientemente de los años que tengamos caminando en ello. Y le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que comieran? Jesús, o sea, Dios ya sabía que habían comido del árbol. Pero siempre Dios nos va a confrontar con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos. Pero si ustedes se dan cuenta, no es una pregunta juzgándolos, ni acusándolos, ni señalándolos. Es una pregunta con mucha benevolencia. O sea, ¿qué te llevó a ti, Adán, y qué te llevó a ti, Eva, a estar escondidos de mí, a estar avergonzados del uno del otro? Y es la misma pregunta que Jesús nos hace todos los días, cuando nos exponemos a su palabra. ¿Qué te llevó, Oliver, a estar en este pecado? ¿Por qué estás así, Juanito? ¿Qué te llevó, Juanito? ¿Qué decisiones tomaste? ¿A quién escuchaste, Heréndida? ¿A quién escuchaste, Heréndida, para que estuvieras en esta situación? Así es la bondad de Dios y la benevolencia de Dios. Porque bien Dios podría haberles dicho, o sea, les dije que no lo hicieran y lo hicieron. Pero el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue la que me dio el fruto y yo lo comí. Evadiendo toda responsabilidad. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y fíjense cómo la mujer, me encanta cómo le dice, la serpiente me engañó y contestó ella, por eso comí. Si en alguien hubo sinceridad y humildad, fue en ella. Yo creo que si ¿se acuerdan que hablamos de la humildad y veíamos cómo Jesucristo había tenido rasgos de humildad desde antes de la fundación del mundo? Si en la tierra, yo creo que si podemos ver a simple vista, el primer rasgo de humildad es en la vida de Eva, de un reconocimiento, de decir, sí me engañó y por eso comí. Por eso creo que las mujeres tienen algo en especial, o sea, que Dios ha puesto algo en especial en ustedes. No que las hace más que los hombres. Pero por esa actitud que tuvo Eva, al decir, sí me engañó y caí. Pero fíjense, pero Dios como en su momento dijo, bueno, ok, espérenme aquí. Y le dice a la serpiente, yo me imagino a Dios, me da ganas así como de que Dios la hubiera agarrado a la serpiente y le hubiera dicho, a ver, dice, la hubiera agarrado así el pescuezo y pobre serpiente así, porque como la has hecho,
Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tu simiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Se dan cuenta que tan grande fue, fue el acto de humildad que tuvo Eva? Que no le está diciendo que la descendencia de Adán va a golpearla, dice la descendencia de esta mujer. Porque al final de los días el que iba a engendrar a Jesucristo era el Espíritu Santo. Y es el que iba a traernos libertad. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Una consecuencia también del pecado. Una consecuencia del pecado. Y el hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol de que te ordené que no comieras, porque él dijo, o sea, te lo dije a ti para que tú la cuidaras. La tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella como esclavo. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos como esclavo. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer como esclavo, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y del polvo te volverás. Por eso tenía que venir Jesucristo, para traernos libertad, para restaurar lo que en un inicio Dios había dispuesto en su corazón en el Edén. Y lo que tú y yo estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo de escudriñar su palabra, es lo que realmente estaba en su corazón cuando creó a Adán y a Eva. Una restauración, está trayendo una restauración total a nuestra vida. Y llegará un día en que las cosas, como dice Apocalipsis, serán hechas, todas las cosas serán hechas nuevas. Por eso, para experimentar la libertad del reino de Dios, tendré que dedicarme a su palabra. Para poder caminar en libertad de la que Jesucristo está trayendo a mi vida y quiere traer a mi vida, tendré que meditar en su palabra. Para vivir en libertad debo de conocer a Jesús a través de su palabra. Lo podemos conocer a través de las personas. Lo puedes conocer a través de las personas que aquí compartimos. Y es una ayuda es de gran ayuda. Y son instrumentos que Dios ocupa. Pero tú de manera personal, a través de su palabra, debes de conocer a Jesucristo. Para caminar en libertad, de que ya no hay más condenación en mi vida. Me voy a mantener en su palabra cuando dice que ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Estaré viviendo en libertad de ser hijos, de vivir como hijos de Dios y no como esclavos. Cuando escucho, cuando medito en ella, cuando está en mi corazón que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio la oportunidad, les dio el derecho, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Estaré viviendo en esa libertad que Jesús nos trae de salvación y no me sentiré condenado en mi vida cuando sé que Él murió por mí y que Él pagó todos mis pecados. Por eso creo que podemos pensar que hoy es el año agradable del Señor. Por eso hoy, después de que Jesucristo resucitó,
Estamos viviendo el año agradable del Señor. Estamos viviendo un tiempo de gracia, donde puede haber un viento fresco por la tarde, como decía Génesis, y podemos traer arrepentimiento a nuestras vidas del mal camino que estamos llevando y poder voltear y decirle: necesito un Salvador, Señor. Necesito un Salvador. No solamente voy a venir a la congregación para que Dios me saque del problema económico en el que estoy, o para que Dios rescate a mi hijo, rescate a mi hija, o para que me sane de la enfermedad en la que estoy padeciendo, sino porque realmente necesitamos de un Salvador. Y eso es buscar el reino, y ya todas las cosas vendrán por añadidura, todas las demás, conforme a la buena voluntad y conforme a la buena gracia del Señor. Por eso nada más quiero concluir leyendo Romanos 8. Lo voy a leer en la nueva versión, en la NTV, perdón, nueva traducción viviente. Y voy a leer hasta el versículo 15. Pero quiero que lo que compartí el día de hoy que escuchaste, Pablo lo sintetiza muy bien aquí, y que lo vayas aplicando y vayas pensando a tu vida las siguientes palabras. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los llevará a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les dará vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre. Señor, te damos muchas gracias por tu obra redentora. Te damos muchas gracias, Jesús, porque una vez más, Señor, buscando esa libertad para nuestra vida, nos topamos y nos encontramos que tú quieres traer esa libertad a nuestra vida, Señor.
Gracias porque en tu misericordia, al buscar, Señor, de ti, para que tú hagas a lo mejor lo que yo quisiera que hicieras o lo que creo que es para mi bien, Señor. Hoy en esta cita, Señor, tú nos muestras que realmente necesitamos de un Salvador, que realmente necesitamos, Señor, tener conciencia de la libertad que nos has dado, Señor, y de la libertad que seguirás trayendo a nuestras vidas. Porque hay muchas cosas en las cuales todavía, Señor, somos esclavos del pecado, Señor. Ayúdanos en los próximos días, Señor, a identificar por qué estamos ahí metidos. Ayúdanos a identificar qué nos llevó, qué camino nos llevó, qué personas nos llevaron a ese camino. ¿Por qué permitís o por qué permito seguir estando como esclavo de esas ciertas circunstancias, Señor? Confío, Señor, confiamos en la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos lleva de la mano para conocerte, Dios. Confiamos del Espíritu Santo para que escudriñe nuestro corazón, para que le saques una radiografía y que sea claro para mí, que sea claro para mis hermanos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque a veces la incomodidad que traes a nuestra vida, Señor, proviene de ti, Señor. Pero, Señor, gracias, Señor, porque siempre actúas con benevolencia, Señor, y con bondad, con mansedumbre, Señor, al no juzgarnos. Al no juzgar nuestra vida, Señor, por las malas decisiones que hemos tomado, Señor. Sino siempre atraernos a ti, Señor, con palabras de amor. Aun cuando muy duras puedan ser, siempre llevan amor, Señor, de por medio. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener un corazón humilde y que siempre podamos estar atentos a tu llamado. En verdad queremos ser libres, Señor. En verdad queremos ser libres, Señor. Tener un corazón honesto, Señor, así como lo tuvo Eva, Señor, que tuvo un corazón honesto. Así delante de ti, Señor, queremos ser honestos. Sin responsabilizar a nadie. Sin echar la culpa a las personas o a las circunstancias. Simplemente, Señor, actuando con la verdad en mi corazón, en nuestro corazón, Señor, de por qué actuamos así, Señor. A fin de cuentas, tú conoces todas las cosas y no tendríamos que decírtelas, tú las conoces aún mejor que nosotros. Pero nos pides que te la expresemos, Señor, porque eso nos ayudará a darnos cuenta, Señor, de la condición en la que se encuentra mi corazón. Necesitamos, Señor, cada día entender más, Señor, a la libertad que nos has llamado. Y en las áreas que ya tenemos libertad, Señor, que has traído libertad, ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en fe. Ayúdanos a seguir fortaleciéndonos. Pero sobre todo en esas áreas que tú nos has libertado, gracias porque tú lo has hecho. Y glorificamos tu nombre, porque solamente es por ti, Señor, que lo pudimos hacer. Es por ti, Señor, que tú has traído libertad a nuestra vida. Y que te dé la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.